En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del profeta Jeremías. Esto dice el Señor, esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz, y yo seré Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré, para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado. Y en vez de darme la cara, me dieron espalda, desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. Yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero ellos no los escucharon ni les prestaron oídos. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirías, pues todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás, este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel, ha desaparecido de su misma boca. Palabra del Señor. Ayer en las lecturas hablaba en el libro de Deuteronomio cómo Dios escogió al pueblo de Israel y les dio sus leyes, sus preceptos, sus mandatos a través del profeta Moisés. Y la idea de Dios era de tener un pueblo, una nación, quería una nación diferente a todas las demás naciones, para que sí esa nación de Israel fuera la luz para otras naciones. La idea de Dios era tener una nación ejemplar, un ejemplo de vida para todos los demás. Y la manera de la que Dios lo quería hacer era a través de los mandamientos. Entonces esta nación, que fueran las 12 tribus de Israel, la idea era de que al escuchar la voz de Dios y seguir sus mandamientos, que eso significa, es sinónimo muchas de las veces, se escuchar a Dios y ponerlo en práctica lo que Él te está diciendo, muchas veces es por un mandato que nos está dando. Esto los iba a hacer a ellos diferentes, únicos, especiales. Y lo que las otras naciones tenían que ver en ellos era que era ser un pueblo lleno de sabiduría. Esa era la que Dios quería que ellos reflejaran, la sabiduría de Dios a través de sus leyes. Entonces, la idea era de que si uno sigue los mandamientos del Señor, te vas a volver sabio, que de eso consiste la sabiduría, conocer a Dios, conocer sus pensamientos, conocer sus mandatos especialmente, y ponerlos en práctica, que eso significa obedecer, es la obediencia. Y así uno se vuelve prudente. Por esta razón fue por la cual Dios nos dio la ley. La ley está dirigida, especialmente la ley divina, para que sí nosotros nos volvamos sabios y prudentes, todas las demás virtudes, por supuesto. Sin embargo, no pasó. No le funcionó a Dios. Lo que vemos hoy en este día en la lectura del profeta Jeremías, no nomás con Jeremías, pero también otros profetas, Isaías, Oseas, todos esos profetas que fueron mandados por Dios, que lo dice, los mandé día tras día para que anunciaran el mensaje. Y dicen que no lo escucharon. No lo escucharon, no quisieron seguir los mandamientos de Dios y siguieron sus propios deseos, su propia maldad, su propia voluntad, en vez de seguir lo que Dios les estaba diciendo. Y lógicamente, ¿qué les pasó? Fueron destruidos. Llegó lo que es Babilonia, lo que es Siria, destruyeron el templo y esa nación quedó en exilio. Y eso lo podemos ver toda esa historia a través de la vida de los profetas, que fueron mandados exactamente para esto, para que recapacitaran y así no tuvieran que pasar por esa tragedia, esa dificultad, todo ese sufrimiento. Y la manera que también lo podemos ver es en el Evangelio de hoy, cuando Jesucristo llega y empieza a expulsar demonios y le empiezan a decir que está expulsando demonios por el poder de otro demonio. Casi es como él estuviera poseído o tuviera Jesucristo otro demonio y por el poder de Satanás él está expulsando a los demonios. Así de obstinados eran. Así de obstinados una persona se puede volver, donde Dios está obrando, está su gracia enfrente de sus ojos y se cierran y no, así no es, tú no puedes estar expulsando demonios y te vuelves terco, esa es la palabra, una terquedad, que eso fue lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, se volvieron un pueblo terco, no querían escuchar y se vuelven obstinados.
Entonces llegó la gracia, llegó Jesucristo, Dios vivo aquí en la tierra caminando, y no le creyeron por la terquedad. Esto a mí me recuerda mucho a los padres de familia. Me recuerdo de una donde me empezó a compartir sobre que tenía 2 hijos. Me dice, padre, yo los mandé a escuelas católicas, los mandé a formación de fe, tienen todos sus sacramentos, los mandé hasta una universidad católica y ahorita no quieren saber nada de Dios y ahorita ya no quieren ir a misa, lógicamente, no quieren saber nada de Dios, no quiero saber nada de la misa, no quiero saber nada de la palabra de Dios. Entonces ya no podía entender por qué. Y mi respuesta es esto. Si miras la escritura, podrás ver que eso fue lo que Dios siente con sus hijos. Muchas veces los padres sí pueden cometer errores y tal vez por esos errores los hijos ya no vayan o no practiquen su fe. Pero también muchas veces es simplemente porque los hijos son obstinados, son tercos. Hay muchos padres de familia que sí hacen lo mejor que pueden, que sí le ponen ganas, que sí desde que nacen en una familia católica practicante y aún así el hijo sale mal, en el sentido donde sale mal, donde no practica la religión. ¿Y por qué razón? Es por terquedad, es por necedad, es por no querer escuchar. Dios nos pide una cosa y nosotros queremos hacer otra cosa. Nosotros queremos hacer lo que nosotros queramos. Y es por eso de que pasan ese tipo de situaciones. Y es por eso que me gusta mucho la parábola del hijo pródigo en relación con el papá. Lo que hizo el papá cuando el hijo pródigo decidió irse de su casa, quitar esa relación con Dios Padre y seguir el mundo o el camino del pecado, todo lo que él hizo fue esperar. Fue todo lo que pudo hacer, esperar. Y ese es mi consejo para todos padres de familia que están pidiendo que su hijo, que su hija entienda, que le entienda a Dios, que regrese a la iglesia, que otra vez comulgue y se confiese, todo ese tipo de cosas, que se casen por la iglesia católica. Muchos están viviendo en Amaciato, sus hijos viven en Amaciato. Y entonces están esperando ese momento y eso es todo lo que puedes hacer. Orar por ellos y esperar ese momento. Porque Dios es todopoderoso. Él tiene control sobre mi vida, la muerte. Tiene control sobre mi cuerpo, enfermedades. Tiene control sobre muchísimas cosas. Pero hay una parte donde Dios no tiene poder. Y esa es la parte de la voluntad. Entonces, si una persona no quiere, ahí Dios no puede tocar, no puede entrar, porque la persona no lo deja. Y normalmente no lo dejan otra vez, es por terquedad, por necedad. Pero esa parte es especial para Dios, es la parte de la libertad. Es por eso que aunque Dios mandó a Moisés y le dio todas las leyes, no le hicieron caso. Y Dios no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque somos libres. Somos libres para decidir si quiero obedecerle a Dios o si no lo quiero obedecer y si no lo quiero servir. Y ahí Dios no puede hacer absolutamente nada. Solamente nos queda orar, esperar y confiar de que algún día, como el hijo pródigo, la gente recapacite, entre en sentido y vuelva a regresar a Dios Padre. Una vez una persona me preguntaba, hablando sobre este tema, sobre la libertad que Dios nos dio, me preguntaba de que por qué Dios permite que tantos niños sufran de hambre. Y mi respuesta es, ¿y tú qué has hecho al respecto? Y se me quedó mirando, ¿cómo que yo qué he hecho al respecto? Le dije, sí, cuando miras que muchas cosas están pasando aquí en la tierra, especialmente sufrimientos, y le empezamos a cuestionar a Dios por qué Dios no hace nada, o has orado y Dios no ha respondido, es que probablemente no le toca a Dios. Nos toca a nosotros. ¿Por qué niños están sufriendo de hambre? Pues que es parte del problema del pecado del social de cada uno de nosotros. Dije, ¿cuándo has tú puesto en una bolsa comida y has ido a darle de comer a los pobres, especialmente a los niños? Y me contestó, no, pues nunca. Le dije, ¿te fijas? Nosotros somos los que somos parte del problema, no Dios. Dios nos dio la capacidad para nosotros elegir, decidir qué es lo que vamos a hacer. Y si nosotros decidimos no participar en lo que Dios quiere, lógicamente que va a haber consecuencias y lógicamente que va a haber niños que se estén muriendo de hambre. Pero eso no es porque Dios quiera que esos niños estén muriendo de hambre. Dios sí quiere ayudarlos, pero la manera que lo va a hacer va a ser a través de tus manos, de tu decisión. Y eso nos toca a nosotros. Entonces, la mayoría de las cosas que pasan en este mundo, no es que Dios las quiera, especialmente en relación con sufrimiento. Están pasando porque nos tocan a nosotros.
Entonces podemos tomar esa decisión de ser tercos, necios, me enfoco en mi egoísmo, solamente yo, y no me importa nadie más, y no me importan las leyes de Dios, o puedo tomar la decisión de hacerle caso a Dios. Pero esa es mi decisión. Entonces, no hay que culpar a Dios de algo que a Él no lo toca, que a Él no le toca tomar esas decisiones. Dios ya tomó su decisión de darnos esa libertad, y ahí en ese aspecto Dios no puede hacer nada si nosotros no lo dejamos actuar. Entonces, para aquellos padres de familia que están esperando que sus hijos cambien, mucha paciencia, porque les va a tocar a sus hijos vivir lo que tienen que vivir en el mundo, acabar a veces como el hijo pródigo, sin nada, vacíos, lastimados, para que así puedan recapacitar y regresar a Dios Padre. Recuerden que Dios es muy paciente, y la razón es por esta. La paciencia de Dios siempre va dirigida para darle espacio y oportunidad a cada uno de nosotros para recapacitar. Entonces confiemos en la misericordia de Dios, confiemos en su paciencia, que todo tiene su espacio y su momento, y no desesperarnos, al contrario, siempre estar confiados que Dios sí escucha nuestras oraciones y que en su momento dado y oportuno sus hijos recapacitarán. Bendiciones.